Hola hermanos, ya nos encontramos en el día 75 de nuestro plan para leer la Biblia en un año. Démosles gracias a Dios, hermano, porque nos ha permitido llegar hasta este tiempo. Padre, gracias te damos, porque hoy ya vamos por el día 75 del plan que tú has establecido para poder leer tu santa palabra, toda la Biblia en un año. Padre, nuevamente venimos ante tu presencia humildemente a presentarnos como somos delante de ti. No hay nombres, no hay títulos, no hay nada, Señor. Solamente somos siervos tuyos que hemos decidido honrarte con nuestra vida, presentarnos delante de ti de la forma que a ti te agrada. Sin embargo, Señor, tú sabes que somos imperfectos y podemos fallarte de manera voluntaria o involuntariamente. Te ruego, Señor, que nos perdones. Perdónanos por aquellos pecados que hemos cometido contra ti, tal vez sin darnos cuenta. Ayúdanos, Señor, a, a, a percibirnos cuando ocurra esto, porque queremos presentarnos delante de ti siempre de la mejor manera, sin nada de que avergonzarnos. Pero gracias, Señor, porque confiamos que tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Gracias por esa promesa, Padre. Te pedimos también que tomes el control de este tiempo que vamos a tomar para leer tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a analizar, bueno, no analizar, en realidad a mencionar los versículos que nos toca revisar el día de hoy. Bueno, para el día de hoy, que estamos ya en nuestro día 75, nos tocará revisar el libro de Job en el capítulo 26. También luego, el libro de Éxodo en el capítulo 26. Luego revisaremos el libro de Job, el capítulo 42, y revisaremos el capítulo número 7 del Evangelio según San Juan, y revisaremos el capítulo 2 del libro de Pablo a los Gálatas. Éxodo 26, el tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul con la orilla en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás con la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas, y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina en la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce
los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas. Colgarás la mitad de la cortina que sobra, colgarás a espalda del tabernáculo, y el codo de un lado y el otro lado del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgarás sobre los lados del tabernáculo a un lado y el otro lado para cubrirlo. Harás también de la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de maderas de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de anchura. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con otras. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas del lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, hará 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su lado con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. Y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y, y la barra de en medio pasará por medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, y será hecha de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo. El candelero enfrente de la mesa al arca del testimonio, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, y habrá y obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas.
Ahora, hermano, vamos a leer el libro de Job, capítulo 42. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y le dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que hay pensamiento y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, a Job, Jehová dijo a Elías de Manita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como a mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elías, Emanita y Bilbat, Suita y Soar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 cabellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apud. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado,
mas vuestro tiempo está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Mas la mitad de la fiesta, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Gloria a Dios. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgáis con justo juicio. Gloria a Dios. ¿Es este el Cristo? Decía entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrá reconocido en verdad a los gobernantes que este es el Cristo. Pero sabemos de dónde es. Y cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo. Y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que les prendiese. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré,
vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. División entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén? ¿De dónde era David? Ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Busca acaso nuestra ley un hombre si primero no la oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca ha salido profeta. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa. Ahora, hermanos, ya para terminar, vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir nuestra esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada,
Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que vosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo reprende a Pedro en Antioquía, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, de pecadores, de ninguna manera. Es por eso Cristo, ministro de pecado, de ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me vuelvo, o transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, hermanos. Ya hemos concluido la cita que teníamos que leer el día de hoy. Para terminar, hermanos, oremos. Padre, gracias. Gracias por habernos permitido revisar tu palabra. Desde el libro de Éxodo, como vemos que tú eres un Dios de detalles y diste las especificaciones detalle por detalle para la construcción del tabernáculo. Tal vez para nosotros entender tantos detalles es un poco complejo, pero no para la gente que se encargó de hacer toda esa obra primorosa, como decía su palabra. Tú eres un Dios de detalle, de perfección. También vemos, Señor, cómo tú restauras finalmente a Job cuando él ora por sus amigos, amigos que habían dicho y habían manifestado cosas injustas contra Job. Y es que así a veces pasa, Padre, hermanos en la fe que se dejan llevar por las circunstancias, se dejan llevar por lo que ven y no entienden que detrás de todo hay un propósito tuyo y juzgan
se vuelven en fiscales, jueces y verdugos de los propios hermanos. Y tú, Señor, les hablaste a ellos y luego solamente la oración del justo Job podía evitar el juicio que iba a venir contra ellos. Y Job oró por sus amigos y a partir de ese momento su vida se restauró completamente y tuvo el doble de lo que inicialmente tuvo. Señor, vemos en tu evangelio también cómo tu propia familia te desconocía, tus hermanos se avergonzaban de ti, querían que fueras a otro lado para que no los avergonzaras. Pero también hemos visto esa parte humana tuya de entender cuál era la situación y te fuiste y observaste que algunos te daban la gloria y otros murmuraban. Y a pesar de todo eso, tú cumpliste el propósito por el cual habías venido. Viste en carne propia cómo era la humanidad. Un día estaban contigo, otro día estaban contra ti, pero a pesar de todo, tú diste tu vida por nosotros. Vemos también cómo el apóstol Pablo confronta a Pedro por su hipocresía, porque así pasa también en las iglesias actualmente. Hermanos que profesan conocer la palabra, pero sin embargo participan de las obras del mundo. O ante la presión del mundo, aprueban cosas que tu palabra no aprueba. Así vemos ya algunas iglesias progresistas que aceptan lo que tú has condenado siempre. Ahora me queda más claro, Padre, nos queda más claro cuando tú dices que cuando venga el juicio, muchos dirán, Señor, Señor, y tú no los vas a reconocer. Les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora entiendo, Padre. Líbranos de caer en ese error, Padre, de doctrina. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú enseñándonos a comportarnos de una manera digna delante de nuestros propios hermanos y del mundo, que podamos testificar a través de nuestro comportamiento lo que es ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Ayúdanos, Padre. No podemos hacerlo solos, Señor, por eso recurrimos a ti, para que nos des inteligencia, sabiduría que viene de lo alto, inteligencia para poder tomar las decisiones más adecuadas. Gracias, Padre. Gracias porque hoy tú has hablado a través de tu palabra y nos has edificado. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos terminado de leer las citas que corresponden al día 75. Nos vemos el día de mañana si el Señor lo permite y si no ha venido por nosotros. Pero si viene por nosotros, nos veremos allá, hermano, en el cielo. Hasta eso, bendiciones, hermanos. Nos vemos.